Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Estamos meditando en el Sermón del Monte y concretamente estamos en esa porción del Sermón del Monte en que el Señor Jesús nos habla de la oración. Mateo capítulo 6. Y volveremos a leer del versículo 5 al 13. Dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar al Señor. Te rogamos, Señor, que como Padre Celestial tú escuches nuestras súplicas, tú hables a nuestros corazones en esta mañana, que la predicación de tu palabra llegue a lo más hondo de nuestro ser y, Señor, seamos cambiados, seamos transformados por el poder de tu Espíritu. Te rogamos, Señor, que tú estés presente entre nosotros, que tú guíes nuestros pensamientos, Señor, que tú guíes nuestros pensamientos a todo aquello que edifica, Señor, y queremos en esta mañana que tú nos hagas ver el poder de la cruz, que nos lava, que nos reconcilia contigo, que nos hace ser hijos de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Por si alguno lo sabía, ayer fue San Jordi y fue una de esas citas, de esas fechas especialmente románticas en las que un marido no puede olvidar traer una flor a su esposa, ¿verdad? Y la esposa regala un libro a su marido. Lo del libro no sé por qué, nos deben ver más tontos. A ver si lees un poquito, a ver si... El libro puede ser también de vuelta, ¿verdad? Podemos regalarles un libro a ellas. Pero además de la rosa, que es un gesto, que es un acto de amor, de aprecio, el gesto debe ir acompañado también de palabras, ¿verdad? Palabras de amor, palabras de cariño. Y si el regalo es sincero, las palabras también lo serán. Valga la comparación para nuestra relación espiritual con Dios. El Señor está hablando en el Sermón del Monte de todas aquellas acciones que deben ser sinceras de nuestra parte, y el Señor nos habla del ayuno y nos habla de amar al prójimo y nos habla de todas esas acciones de piedad, de la limosna, y nos dice que todas ellas tienen que ser hechas sinceramente, auténticamente, como para el Señor, no porque los hombres nos vean. Y ahora concretamente nos empieza a hablar de la oración, de nuestras palabras dirigidas a Él. Igualmente tienen que ser auténticas, tienen que ser de corazón, tienen que ser sentidas. Sucede así en nuestra vida espiritual. Vivimos para el Señor, servimos al Señor, obedecemos al Señor y todo lo hacemos de corazón. Y el Señor Jesús nos está hablando que aquello que es verdadero también debe verse reflejado en cómo le hablamos a Él. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es una oración sincera, dirigida a Dios? ¿Cómo son tus palabras cuando oras? ¿Oras para ser escuchado por los hombres o estás orando a tu Padre que está en los cielos? El Señor Jesús condena ese tipo de oración que es de labios, pero no de corazón. Al igual que cualquier expresión de amor hacia la esposa, nuestra oración debe ser sincera, sentida, verdadera.
Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte, recordemos, está describiendo cómo es el verdadero ciudadano del reino de los cielos. Igual como Moisés en el monte dio la ley, ¿verdad?, al pueblo del Señor, ahora el Señor Jesús en el Sermón del Monte está hablando al nuevo pueblo del Señor, su iglesia, y está describiendo la ley, pero una ley grabada en nuestros corazones. No una ley exterior en tablas de piedra, sino clavadas en el alma. Y es ciudadano del reino de los cielos aquel que es tal como el Sermón del Monte describe, bienaventurado, y aquel que es movido por una verdadera piedad, un verdadero amor por su Señor, por Dios. De modo que en medio de esa descripción de lo que es el verdadero ciudadano del reino de los cielos, el Señor tiene que dedicar tiempo a la oración. La oración es vital para los cristianos. No es que los cristianos tengan que orar, es que los cristianos oran. Es que si no oras estás muerto. Orar es como respirar. Puedes orar mucho o poco, puedes hacer oraciones largas o cortas, puedes orar bien o orar mal, pero oras. Porque si eres cristiano, oras. Si no oras es que no eres cristiano. Es vital, por eso el Señor no dice orad, no, dice cuando oréis. Da por sentado que es parte de nuestra vida espiritual. Oramos porque hablamos con el Señor, hablamos con nuestro Padre Celestial. Cierto que hay épocas que pasamos verdaderas gripes espirituales. No nos apetece orar. A veces cuando converso con algún hermano o alguna hermana que me dice, es que no tengo ganas de orar. Yo le digo, díselo al Señor. Y ya será una oración. ¿Cómo que le digas, Señor, no tengo ganas de hablar contigo? Y ya habrás orado. Porque al final la oración expresa nuestra relación con el Señor. Cuando leemos los salmos, no te encuentras con todos los estados de ánimo posibles. Y el salmista a veces está gozoso por la provisión del Señor, a veces está turbado, triste, abatido. A veces incluso le pregunta al Señor, ¿qué haces? Pero la oración es nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Así que si no tienes ganas de orar, díselo a Dios. Y ya habrás empezado a orar. Y el Señor aquí, sabiendo lo importantísima que es la oración para nuestro crecimiento espiritual, porque es como el respirar para el cristiano, en nuestro pasaje el Señor nos enseña cómo orar. Cómo orar. Y pone dos énfasis antes del Padre Nuestro, que es la oración modelo. El Señor Jesús pone dos énfasis. En primer lugar, dice que oremos a Dios. No como los fariseos que oran para ser vistos. Ora a Dios, no al público. Ora al Padre Celestial. No hagáis como los hipócritas, no en las plazas, en las esquinas. ¿Por qué en las esquinas? Bueno, porque si estoy en la esquina me ven por dos calles, ¿verdad? Los que vienen para acá y los que vienen para acá. En las esquinas se daban los pregones, los anuncios, se hacían públicas las cosas. Y aquel fariseo se pone en la esquina a orar bonito para que la gente que pasa le vea. No en las plazas, en las esquinas, dice en secreto, en tu habitación, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque ahí cuando estás solo Dios y tú, ahí esa oración será auténtica, delante del Señor, en privado. Y encuentra ahí deleite en la oración, gózate en hablar con tu Padre Celestial. Si es en privado con Dios, entonces estarás comprobando que es verdadera. No cuando es pública, de cara a la galería. Trasladando eso al ejemplo del amor romántico que decíamos antes, ¿te imaginas un marido que pone en Facebook cuánto ama a su esposa? ¡Oh, cuánto amo a mi esposa! Es la más guapa, el más inteligente del mundo, ¿verdad? Y luego cuando llega a casa es parco. Y no tiene palabras de amor y de aprecio hacia ella. Qué contradicción, ¿verdad? Ella empezará a preguntarse, ¿de verdad me amas? ¿Delante de la gente? ¿Pero luego conmigo no? ¿Puede decirte el Señor lo mismo? ¿De verdad me amas? ¿Solo delante de la gente, pero cuando estamos a solas tú y yo no? Por eso el Señor dice, en privado, ahí es donde empieza la oración auténtica. Y la segunda señal, el segundo énfasis que el Señor pone es, para que nuestra oración sea auténtica, no uséis vanas repeticiones. No como los gentiles, dice. ¿Qué significa eso? No como los otros pueblos
Sabéis que el que no es judío es gentil. Está diciendo no como los gentiles. ¿Por qué? Porque la vana repetición es algo que vemos en todas las religiones del mundo. En todas las religiones están esos rezos repetitivos una y otra vez, con esa creencia de que a base a ser insistente conseguirán abrir las puertas del cielo y se les escuchará. El Señor está diciendo que no usemos vanas repeticiones. Nuestras oraciones no son rezos repetitivos de forma mecánica, como si fueran una varita mágica. Nuestras oraciones son conversaciones con nuestro Padre Celestial. Pastor, ¿eso significa que no puedo orar por la misma cosa una y otra vez? No, repite, ora una y otra vez por la misma cosa, pero cada vez que ores por lo mismo, que tu oración sea auténtica. Cada vez que repitas la misma petición al Señor, que tu oración sea auténtica, sentida, de lo más profundo de tu corazón. ¿Recordáis la parábola de la viuda y el juez injusto? Dice la parábola que la viuda iba una y otra vez a insistirle a ese juez injusto que le hiciera justicia, y el juez injusto, ya cansado, dice, ¡ay, me va a acabar la paciencia esta mujer! Al final le hizo justicia, respondió a su petición. ¿Y el punto cuál es? Pues si ese juez injusto, por la insistencia de esa mujer, respondió a su petición, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es justo, no va a escuchar vuestra oración persistente? Sí, podemos persistir, pero cada vez que insistamos, que sea auténtico, que sea de corazón, que no sea de forma fría y mecánica. Así que cuidado con orar el Padre Nuestro y orarlo sin saber lo que estamos orando, sin reflexionar en nuestros corazones. Y ahora que nos adentramos en este tema de la oración, tal vez estés pensando, wow, es un tema que me cuesta mucho. Lucho mucho con este tema y me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto orar? No vamos a resolverlo en un solo sermón, pero quisiera dejaros al menos 5 razones por las cuales probablemente te cuesta mucho orar. Puede que te sientas identificado con una, con 2 o con las 5, pero al fin y al cabo nos sirve para hacer una radiografía de nuestro corazón. ¿Por qué te cuesta orar a tu Padre Celestial? En primer lugar, por orgullo. Por orgullo. Porque al fin y al cabo, ¿qué significa orar? Orar significa acudir al Señor por ayuda, por clemencia, por sabiduría, por dirección. Y el primer impedimento en tu oración es tu propio orgullo, porque piensas que tú ya sabes, que tú ya puedes, que nos cuesta reconocer que necesitamos de la asistencia del Todopoderoso. Pensamos que nosotros somos el Todopoderoso, que sabemos gestionar nuestra vida, nuestras cosas. Especialmente los hombres, somos más cabezones. ¿Tú has visto un hombre conduciendo que es incapaz de pedir ayuda y dirección? ¿Verdad? Y está la esposa al lado y dice, mira, pregunta a aquella señora. No, tranquilo, yo sé dónde voy, yo estoy manejando. Llevamos ya 20 vueltas en el mismo barrio, la misma glorieta. No sé, yo sé dónde voy. Si ella está al volante, ya ha preguntado a la primera vecina que ve por allí, ¿verdad? Y conversan sobre las cosas de la vida. Pero él, bueno, puede estar media hora, 45 minutos. Nos cuesta pedir ayuda, porque pensamos que sabemos gestionar las cosas de la vida. Orar significa ponerse de rodillas delante de Dios y decir, Señor, tú sabes, yo no. Tú eres fuerte, yo soy débil. Tú eres sabio, yo soy necio. Te necesito. Orar es un tremendo ejercicio de humillación delante del Todopoderoso. Así que el primer impedimento, la primera traba en tu vida de oración es tu propio orgullo. El segundo, te cuesta orar por una mala teología. Seguramente tienes un concepto equivocado de quién es Dios. Si el Dios que has aprendido es un Dios muy pequeñito, muy incapaz, si piensas que Dios está demasiado ocupado, ¿cómo me va a escuchar Dios? Debe estar ordenando las galaxias. Si ahora mismo yo le hablo con Él, no me va a hacer caso. O que no es todopoderoso.
que su poder y su capacidad llega hasta algún punto, no verás la importancia de orar. ¿Para qué orar? ¿Por qué orar? Dios no me va a responder, no me va a escuchar. En tercer lugar, te cuesta orar por temor a los hombres, porque los hombres son muy grandes y Dios es muy pequeñito en tu mente. Y como los hombres son muy grandes, primero vas en busca de la ayuda de los hombres. Y entonces no te das cuenta de que es a Dios el primero que necesitas. Cuando viene a tu corazón dudas, ansiedades, temores, ¿qué haces? ¿Corres a buscar la ayuda de alguien o primero acudes a tu Padre Celestial? Y esa es nuestra inercia. Tenemos un problema y, voy a llamar a fulanito, voy a escribir, conozco a alguien en el ayuntamiento y empezamos a darle vueltas a la cabeza a ver quién nos puede ayudar. Cuando es a nuestro Padre Celestial el primero que debemos acudir. ¿Recordáis los discípulos en la barca? Se hundía la barca, estaban en medio de la tormenta y estaban desesperados achicando agua. Venga, Tomás, dale más tú, Pedro, que eres más fuerte, venga. Todos achicando agua y al final se dan cuenta de que está allí el Señor durmiendo. Y la oración es un reproche. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no buscamos a Dios en primer lugar. Nuestra oración se convierte de una petición, pasa a ser un reproche. Señor, ¿no te importa que nos morimos? ¿No te das cuenta que perecemos? Y entonces es cuando despiertan al Señor y calma la tempestad. ¿No nos pasa lo mismo, hermanos? ¿No vienen dudas, luchas, ansiedades, temores, preocupaciones y empezamos a achicar agua nosotros y pedimos a otros que achiquen agua con nosotros para salir de esta como sea y al final cuando estamos tan angustiados que ya no sabemos qué hacer, decimos, ¡ahí va! Si soy cristiano, si Jesús está en la barca conmigo, y entonces nuestra oración se convierte en reproche. ¿No te importa, Señor, lo que me está pasando? ¿No nos damos cuenta de que ha estado ahí siempre con nosotros? ¿Y si empezáramos por el principio? Si lo primero que hiciéramos fuera no mirar tanto a la gente y mirar al Todopoderoso que es capaz de calmar tempestades. Te cuesta orar por temor a los hombres. En cuarto lugar, te cuesta orar porque no tienes la costumbre. No tienes la costumbre. Orar es como ir al gimnasio. Sabes que es bueno, pero lo dejas para mañana. Es vital para tu salud, pero ya tendré tiempo después. Y te cuesta orar porque no has encontrado el momento del día, el lugar apropiado, la forma apropiada y no has creado la costumbre de algo que es vital para tu alma. Hemos de crear el hábito de orar. Y en quinto y último lugar, seguramente la razón más sencilla de todas, tal vez digas, es que me cuesta orar porque no sé orar. Y aquí es donde el Señor Jesús nos instruye y habla en nuestros corazones, nos deja un modelo. Vosotros pues oraréis así. Y es fascinante pensar que el Señor Jesús no nos deja un modelo sobre otros aspectos de la vida cristiana. El Señor Jesús no nos dice, evangelizaréis así. El Señor Jesús nos dice, pues ahora predicaréis así. No lo hace, ¿verdad? Solo lo hace respecto a la oración. Porque es en la oración donde realmente empieza todo, en nuestra intimidad con Dios. Y empieza a cambiar nuestros corazones y nos capacita para la vida cristiana. Nos enseña a orar. En cierta ocasión, Lucas 11, un discípulo de Jesús se acerca a él y le dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Podemos entonces orar el Padre Nuestro que el Señor nos deja? Sí, podemos orar el Padre Nuestro, pero no como una mera repetición mecánica, sin reflexionar en lo que estamos diciendo. Cuando el Señor dice oraréis así, no significa que esta sea la única oración que podemos orar. Significa que este es un modelo para nuestras oraciones. Y es una oración modélica porque es una oración perfecta. Lo tiene todo. Admiramos su perfección y su brevedad. Es como un diamante que podemos tener en el hueco de nuestra mano, pero no
no nos cansamos de mirarlo porque es precioso en todos sus brillos y en toda su perfección. Es de una perfección indescriptible. El Padre Nuestro son solo 70 palabras y un amén. 70 palabras y un amén. Y empieza dando gloria a Dios y concluye con nuestras peticiones. Hay 3 peticiones centradas en Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Y hay 3 peticiones centradas en nuestra necesidad. El pan de cada día, el perdón de los pecados, la victoria sobre el mal. Primero Dios, luego el hombre. Igual que los 10 mandamientos. Lees la ley del Señor y dices primero el Señor, el día del Señor, el nombre del Señor, la gloria del Señor, luego nuestras necesidades, nuestras relaciones unos con otros. Sea así también en nuestras oraciones. Primero la gloria de Dios, después nuestra necesidad. Es perfecto porque ruega por lo físico, el pan nuestro de cada día, y ruega por lo espiritual, perdónanos nuestras deudas. Ruega por el presente, el pasado y el futuro. Por el presente porque pide por el pan de hoy. Por el pasado porque dice perdónanos nuestras deudas. Por el futuro porque dice líbranos del mal. Es increíble que en una oración tan pequeñita esté todo. No le falta de nada. Por eso es un modelo para enseñarnos a orar. Y en el día de hoy, evidentemente, no vamos a ver todo el Padre Nuestro, nos vamos a centrar solamente en la primera línea. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a centrar nuestra atención ahí, porque es el destinatario. Cuando escribimos una carta ponemos en primer lugar el destinatario, ¿dónde va, verdad? Bueno, los jóvenes deben estar pensando, ¿qué es eso de una carta? Sí, bueno, cuando escribes un WhatsApp, primero entras en la conversación de la persona a la cual quieres enviárselo, ¿sí? Y nuestra oración tiene un destinatario, Padre nuestro que estás en los cielos. A Él van dirigidas nuestras oraciones. ¿Quién queremos que nos escuche? ¿A quién queremos que llegue? Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta frase merece ser tratada en sí sola, como dice el teólogo y pastor Packer. Todas las enseñanzas del Nuevo Testamento se resumen en una sola frase. Resumes toda la religión del Nuevo Testamento si la describes como el conocimiento de Dios como Padre Santo. Si quieres discernir lo bien que una persona entiende el cristianismo, descubre cuánto entiende de este concepto de ser hijo de Dios y tener a Dios por Padre. Así que el bosquejo del sermón de hoy es sumamente complicado, espero no perder a nadie. Consta de 3 puntos. Primer punto, Padre. Segundo punto, nuestro. Tercer punto, que estás en los cielos. Creo que es imposible perderse, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, Padre. El Señor Jesús habla de Dios como Padre. Y sigue la tónica de todo el Sermón del Monte. Como decíamos en un sermón anterior, el Señor Jesús solamente en el capítulo 6 de Mateo cita Padre hasta 12 veces. Está el énfasis ahí. ¿Por qué? Porque está haciendo el contraste entre los fariseos y nosotros. Los fariseos creen que conocen de Dios, pero no tienen cercanía con Dios, no conocen a Dios, no tienen intimidad con Dios. Nosotros, sus hijos, le hablamos como Padre. Tenemos una relación cercana, amorosa, como Padre. ¿Por qué Padre? Dejad que os presente varias razones. En primer lugar, hablamos de Dios como Padre y Él se presenta a nosotros como Padre porque Él espera de nosotros la actitud de un niño. ¿Acaso no dice el Señor Jesús, si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos? Espera de ti y de mí la transparencia, la franqueza, la espontaneidad de un niño. ¿Cómo se acerca un niño a su padre? ¿Con qué confianza? ¿Qué cosas nos piden, sobre todo cuando son pequeños? Y dices, ay, mi madre, ¿cómo voy a hacer esto? Pero es papá, es mamá, ¿cómo no voy a acercarme a pedirles
con franqueza, ilusión. Hermanos, ojalá nuestras oraciones fueran menos correctas, pero más espontáneas, más cálidas, más cercanas, como un niño habla con su padre. El Señor espera esa actitud de ti y de mí. Acércate al Señor con esa actitud, con esos ojos como los de un niño cuando mira a su padre. Aun cuando el padre ya sabe lo que va a hacer o el padre ya ha decidido lo que va a hacer, ¿cómo desea que su hijo venga y se lo pida? ¿Cómo se establece una conexión, una relación de amor, de confianza? Así que en primer lugar, Dios desea que nos acerquemos a Él como niños. En segundo lugar, Dios se presenta como Padre y es nuestro Padre porque implica cuidado y ternura. Si Dios no es, como muchos pretenden dibujarlo, despiadado, tirano, un dictador, un gran aguafiestas, nuestro Dios es un Padre amoroso y así es como el Señor Jesucristo nos lo presenta. Leemos en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nos damos cuenta aquí del contraste. ¿Has visto las cosas buenas que un padre es capaz de hacer por sus hijos? ¿Cómo puede llegar a desvivirse por ellos? ¿Sí? Pues somos malos. Está diciendo claramente la palabra del Señor. Somos malos, somos pecadores. Y aún así podemos ver esa bondad. Imagínate el Padre Celestial, lo que es capaz de hacer cuando nosotros le pedimos. En tercer lugar, Dios es nuestro Padre porque Él tiene misericordia, compasión de sus hijos. Los que sois padres, madres, sabéis de qué estamos hablando. ¿Cuántas veces nuestros hijos han sido objetos de nuestra misericordia y compasión? Tal vez estés pensando, no tengo hijos, pastor, no lo entiendo. Ah, pero eres hijo. ¿Cómo han tenido compasión y misericordia tus padres de ti? Ahí no nos escapamos. ¿De qué manera? Ahí vemos ilustrado en Lucas capítulo 15 esa parábola del hijo pródigo. Ese joven que va a su padre y le dice, padre, dame mi parte de la herencia. Básicamente está diciendo, papá, para mí has muerto. Yo lo que quiero es el dinero. Dame mi parte de la herencia. Y se va con ese dineral y se lo gasta en amigotes, en fiestas. Y cuando se acaba el dinero, se acaban los amigotes, claro. Y no tiene que comer y está en una pocilga, trabajando, que no tiene nada que alimentarse y le pide permiso al amo de la pocilga si puede comer las algarrobas de los cerdos. Y le dice, no, son para los cerdos, no las gastes. Y cuando está en esa posición, entonces dice la palabra que volviendo en sí, conversión, metanoia en el griego, cambio de mente. ¿Qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hay jornaleros que están mejor que yo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. Y entonces emprende el viaje de esa tierra lejana de nuevo a casa del padre. Y el padre de lejos lo ve. Da igual si es de noche, sabemos que son nuestros hijos, ¿verdad? La forma de andar, la sombra, es él. Lo ve de lejos y corre. No está bien visto que un señor mayor, adinerado, padre de una familia, se ponga a correr. ¿Te imaginas a uno de los grandes mandatarios corriendo? Es chistoso. Él no le da vergüenza que le vean correr. Él corre hacia su hijo. Y cuando su hijo empieza a presentar su confesión, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, el padre no le deja ni acabar, le abraza. Y entonces es el padre el que grita, preparar fiesta, matar un becerro, preparar un festín. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Misericordia, compasión. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Padre celestial. Y le llamamos Padre porque tiene misericordia de nosotros. ¿Estás tú todavía mendigando las algarrobas de los cerdos? Señor, te dé que puedas volver en sí y decir, voy a la casa del Padre, pediré su perdón,
hay misericordia para mí. Por tanto, el Señor se goza en que le llamemos Padre, porque estamos expresando esa misericordia de Dios para con nosotros. También le llamamos Padre porque Él instruye, Él corrige, Él disciplina. ¿No dice Hebreos que al que Dios ama, disciplina? Estamos bajo su corrección y vemos la mano amorosa pero firme de Dios conduciendo nuestros pasos. Si Dios te da algo es porque Dios te lo da. Si Dios no te lo da es porque no ha querido dártelo. Si Dios te lo ha dado y te lo ha quitado, también es la mano de Dios. Él sabe lo que conviene a nuestros corazones para formarlos más a imagen del Señor Jesucristo. Pero quisiera compartir con vosotros una última razón por la cual hablamos de Dios como Padre, y Él se presenta como Padre porque expresa una cercanía con nosotros, una cercanía. Algunos de vosotros me llamáis pastor, otros me llamáis David, otros me llamáis Pastor David. Mientras no me llaméis obispo, yo contento. Yo feliz. Poca gente me llama señor Barceló, bueno, a veces en la consulta del médico, ¿verdad? Señor Barceló, ¿verdad? O el dentista. Pero hay una manera muy peculiar, única, de llamarme, que solo usan 4 personas en el planeta Tierra, con todos los miles y millones de personas que hay. Solo 4 usan ese nombre. Papá. De hecho, no escucho mi nombre en casa. Mi esposa me llama cariño y los otros me llaman papá. Pues no oigo nunca mi nombre, ¿verdad? Porque hay nombres y nombres. Según la relación que tienes con alguien, usas un nombre u otro. Solo hay 4 que me llaman papá. ¿Y qué expresa eso? Un nivel de cercanía, un nivel de confianza, de exclusividad, una relación insustituible, inquebrantable, que no tiene comparación, que no tiene condiciones, que no caduca. Papá. ¿Y Dios nos invita a llamarle Padre? Es algo absolutamente sorprendente. El Dios del universo, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos invita a llamarle Padre. Señor Jesús eleva su oración y dice, Padre nuestro. Nos permite llamarle con ese nombre tan cercano, que expresa tanto, con tanto contenido, con tanta cercanía, con tanta calidez. Podemos estar contentos, felices que Dios nos permita usar ese nombre y nos hable como a hijos y nosotros a Él como Padre. Así que si Dios nos permite llamarle con un nombre tan cercano como ese, hermanos y amigos, es presuntuoso intentar llamarle de otra manera, con nombres inventados. Corre por ahí esa diabólica teología feminista que habla de Dios como madre. ¿Cómo? Dios se presenta como Padre. Yo no voy a llamarle como a mí me parezca que tengo que llamarle. Él es Dios, yo soy humano. Yo le voy a hablar como Él me permita que yo le hable. Y si Él dice que es Padre, yo le hablo como Padre. Y puedo estar contento, feliz, satisfecho de la inmensa confianza que me ha dado. No me voy a inventar yo ahora tonterías. Algunos intentan redefinir a Dios como el gran arquitecto de todas las cosas. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. Dios se ha dado a conocer con diversos nombres a lo largo de la revelación. Él es El Shaddai, el Todopoderoso. Él es Elohim, el creador de todas las cosas. Él es Yahvé, yo soy, el Dios de la revelación. Y cuando hablaba con Moisés en Sinaí, la montaña humeaba y habían truenos y relámpagos y delante de la presencia de Dios el pueblo de Israel estaba temblando. Que Moisés les dice, hablar vosotros también con él. Y el pueblo dice, no Moisés, habla tú. Estaban llenos de espanto y ese Dios glorioso y majestuoso ahora se acerca a nosotros y nos dice, ¿soy vuestro padre? ¿Hablarme como un padre? ¿Como unos hijos a su padre? Eso es sublime, imposible de comprender con nuestro entendimiento. Ese Dios que es 3 veces santo,
majestuoso, nos dice y se goza y se complace en que le llamemos Padre. Qué confianza tan grande nos ha dado. Pero cuidado, hermanos, que entendiendo la confianza la malentendamos y hagamos un abuso de esa confianza. Que Él nos dé ese nivel de confianza para hablar con Él como Padre no significa que podamos llamarle como nosotros queramos. Déjame poner un ejemplo. Imagínate que conozco al rey de España. Hemos coincidido en el gimnasio, mira, y hemos hecho amistad, ¿no? Y me invita a palacio y yo cada vez que le saludo le digo, Majestad. Y nos vamos viendo y al final de un tiempo me dice, mira David, nos conocemos ya hace de tiempo y hemos cultivado una amistad y llámame Felipe. ¿De verdad, Majestad? Digo, ¿Felipe? Y yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Al día siguiente llego a palacio con mis gafas de sol, mis bermudas y digo, ¡hey, Felipín! Tú sabes que probablemente diría, Majestad. ¿Nos damos cuenta de lo que estoy diciendo? Que Dios te haya dado una inmensa confianza con Él no quiere decir que tú abuses de esa confianza. Y hay ciertos círculos cristianos en que la confianza se convierte en irreverencia. ¿Qué es eso de papuchi? O de papito. O de papito lindo. ¿Tú sabes lo que es un papito lindo? Si tienes un papá que tiene un metro de altura, eso es un papito lindo. Si tu padre hace 1 metro de altura. Pero el Dios soberano del universo, Padre. Y puedes estar muy contento, muy feliz de que sea tu Padre, el Todopoderoso. Algunos hacen eso con Dios. El Todopoderoso nos da una inmensa cercanía, una inmensa confianza, una inmensa calidez. Nos deja entrar en su casa, en su mansión, en su santuario y llamarle Padre. No abusemos de esa confianza. No caigamos en la irreverencia. Además, nunca podía ser papuchi, ni papito, ni nada así, entre otras cosas porque en hebreo no existe el diminutivo. Abba es Padre. La forma en que puedes hacer algo más familiar en hebreo es con el posesivo. Mi Padre, mi Dios, mi Rey. Pero no existen los diminutivos. No usemos diminutivos con Dios, porque los diminutivos son para hacer pequeño. Y nuestro Dios es muy grande. No olvidemos ni por un momento que Él es tu Padre, pero Él es el Rey soberano. Expresemos confianza y reverencia. Ambas cosas. No dejemos que los tiempos que corren influyan en nuestra forma de pensar. Y los tiempos que corren están llenos de faltas de respeto. Es vergonzoso ver cómo algunos hijos hablan a sus padres. Los nuestros no, gracias a Dios. Pero es muy triste, muy triste. Antes al padre se le hablaba de usted. En català se li deia de vos. Hay gente mayor en la iglesia que todavía ora al Señor y le hablan de usted. Padre, que la confianza no nos haga perder la reverencia. Nos estamos acercando a un Dios que es 3 veces santo. Señor Jesús quiere de nuevo hacer un gran, inmenso contraste entre la ignorancia fría, religiosa, repetitiva de los fariseos que ilustran lo que es la religiosidad del mundo y nosotros, el pueblo del Señor, que nos acercamos a Dios como nuestro Padre celestial. Es nuestro Padre, pero no es un Padre cualquiera. Está en los cielos. Está en los cielos. Y tal vez pienses, ay, me cuesta mucho llamar a Dios Padre porque no tuve un buen padre. Ay, pastor, prefiero llamarle
amigo, prefiero llamarle rey, prefiero llamarle Señor, pero Padre me cuesta mucho. Hermanos, no creamos esa mentira del psicoanálisis que dice que Dios es una sublimación de nuestro Padre terrenal. O sea, que según haya sido la relación con tu Padre, ahí creas tú el concepto de Dios, ¿verdad? Lo inflas y ese es tu Dios. Eso son mentiras de Freud. Mentiras de Freud. Estaba tan equivocado que no se da cuenta que es exactamente al revés. Dios es tu Padre celestial, perfecto y lleno de bondad. Y Él ha creado a tu Padre. Justo al revés. Y Él ha creado a tu Padre para que sea un embajador, un emisario, ilustre de algún modo, en forma humana, la bondad de tu Padre celestial. Y hemos de ver en nuestro Padre terrenal esa protección, ese cuidado, ese amor, esa ternura de nuestro Padre celestial. Pero que el Padre terrenal haya sido un mal representante de Dios, no quita mérito a Dios. Bien puedes decir, el Padre terrenal que he tenido es un perfecto ejemplo de lo contrario que Dios es. Pero Él sigue siendo bueno, perfecto, sin error, sin maldad. Tu Padre celestial. Así que no es que tengas un Padre terrenal y Dios sea una proyección de lo que ha sido tu Padre terrenal, al revés. Es tu Padre celestial ha creado a tu Padre terrenal para que sea una pequeña ilustración de lo que Dios es para con nosotros. Y si algo de bueno has visto en tu Padre terrenal, Dios lo quiera, tu Padre celestial es aquello magnificado. Muchísimo más. Dios sigue siendo tu Padre perfecto, tu Padre celestial perfecto, aunque haya habido un mal representante de Él en la tierra. Y un Padre terrenal desastroso no te priva de llamarle a Dios Padre celestial, con mayúsculas. Dice John Stott respecto a esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, la palabra en los cielos denota no tanto el lugar de su morada, sino su autoridad y poder en su dominio como creador y regidor de todo. Así combina amor paternal con poder celestial y su poder es capaz de llevar a cabo todo lo que ordena su amor. No es solamente tu Padre, sino que está en los cielos. Si solamente fuera tu Padre, podría decirte, ay, ¿sabes qué? Te deseo lo mejor del mundo, pero es que no puedo hacer nada por ti. Dios no es un Dios lleno de buenas intenciones, es nuestro Padre que está en los cielos. Y porque está en los cielos y sentado en su trono de gloria, todo aquello que su amor decreta para contigo, Él lo puede hacer. Es un Dios lleno de poder. Él es todopoderoso y todo bondadoso para contigo. Escribe también Matthew Henry, Él no es tan solo Padre deseoso de ayudarnos, sino que como Padre celestial, Él es capaz de ayudarnos. Capaz de hacer grandes cosas por nosotros, más de lo que pedimos o entendemos, porque todo don perfecto viene de lo alto. Nuestro Padre está en los cielos, por tanto Él gobierna sobre todas las cosas. Nuestro Padre está en los cielos, por tanto pertenecemos a una misma familia espiritual. Nuestro Padre está en los cielos, somos hermanos los unos de los otros. Nuestro Padre está en los cielos, y si nuestro Padre está en los cielos, ¿dónde tiene que estar tu corazón, hermano, hermana? ¿Dónde está tu hogar? Si tu Padre está en los cielos. ¿Dónde está tu casa? Si tu Padre está en los cielos, ¿dónde está tu ciudadanía? Dice Juan 14, el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y decimos Maranata, porque queremos que el Señor venga. Pero ¿sabéis para qué va a venir? Para llevarnos con Él. Ha ido a la casa del Padre a preparar habitación para nosotros y viene a buscarnos para llevarnos a casa. No estás en casa, aquí tú eres extranjero y peregrino. Estamos en el desierto,
Allí está nuestra mansión. El Señor viene a buscarnos pronto. Y tal vez estés pensando, David, dijiste que el sermón tenía 3 puntos, pero has hablado de Padre y en los cielos. Te has saltado lo de la mitad, ¿eh? Me lo he dejado para el final a propósito. Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Es que contiene tanto esa expresión. Nuestro. ¿Puedes decir tú, Padre nuestro? ¿Estás tú incluido en ese nuestro? ¿Eres uno de nosotros? ¿De sus hijos? ¿De su rebaño? La gran pregunta para ti en esta mañana es esta. En sentido general, ¿podemos decir que Dios es Padre de todos? Bueno, en tanto en cuanto Dios es Creador de todos. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? También el apóstol Pablo, hablando en Atenas, predicando en Hechos 17, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos de su descendencia. En el sentido genérico podemos decir que Dios es Padre de todos, porque Dios es Creador de todos, pero ese no es el sentido que está usando el Señor Jesús en el Padre Nuestro. El término Padre en las Escrituras suele tener otro sentido, como Padre Redentor. Padre Redentor. ¿A quién ha perdonado Dios? ¿Has sido lavado de tus pecados? ¿Has sido adoptado a su familia espiritual? ¿Has sido redimido? ¿Has sido hecho su hijo? ¿Quiénes pueden llamar a Dios Padre? Todos somos hijos de Adán, porque todos descendemos de Adán, por supuesto. Todas las gentes, de todas las culturas, de todos los pueblos, somos hijos de Adán. Pero ¿somos todos hijos de Dios? Aquellos que hemos sido adoptados a la familia de Dios, somos hijos de Dios. Leemos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y de nuevo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Has sido adoptado a la familia de Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte el Señor Jesús no se refiere a todos los seres humanos como hijos de Dios, sino a los creyentes. Jesús no empieza el Padre Nuestro diciendo Padre de todos. Jesús no empieza diciendo Padre de la humanidad. Jesús dice, Padre nuestro, y si nuestro, no de todos, nuestro. Algunos de los fariseos que rechazaban a Jesús, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero el mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, describe a aquellos que reciben al Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la familia espiritual del Señor. Ahora, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, que hemos sido lavados con su sangre, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados,
Somos adoptados a la familia espiritual. Somos hijos de Dios y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es mi oración para ti en esta mañana. Que seas uno de nosotros. Que recibas al Señor Jesucristo y creas en Él. Que creas que es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de entre los muertos, que gracias a Él y a su obra puedes ser adoptado a su familia espiritual. Es mi oración que puedas llamar a Dios Padre, que te goces de su protección, de su amor, de su guía, de su cuidado. Aunque el padre que hayas tenido en esta vida sea un absoluto desastre o no sepas quién es, Él es un Padre perfecto y celestial, a pesar de sus pobres representantes. Es mi oración que tú puedas entonar esta oración. ¿Eres hijo de Dios? ¿O todavía eres hijo del diablo? ¿Eres amiguito de Dios? ¿Eres vecino de Dios? Él quiere que seas su hijo, adoptado a su familia. Te acercas a Mateo 6 y lo miras a una distancia y solamente puedes decir, Padre vuestro que está en los cielos. Qué triste, ¿verdad? Es mi oración que puedas entonar esta oración y decir junto a nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, el Cordero perfecto, porque esa sangre nos lava, esa sangre nos redime. Gracias porque nosotros no podíamos pagar el precio de nuestro rescate. Eres tú, Señor. Eres tú. El Señor Jesús fue entregado en nuestro favor. Y gracias a su entrega nosotros recibimos unos dones inmerecidos. Esa cercanía contigo, Señor, entrar en tu presencia, orar, alabarte, ser llamados tus hijos y hablar contigo como un padre que nos escucha. Es impensable, Señor, que el Dios soberano del universo, el creador de todas las cosas, se digne a acercarse a nosotros de esa manera. Gracias por el regalo del Señor Jesús. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por la certeza en nuestros corazones de que vamos a estar en tu presencia por toda la eternidad. No por nuestras obras, sino por sus obras. Gracias, Señor, por este regalo inmerecido y porque podemos hablar contigo y decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Que sea una realidad en nuestros corazones. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.